Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda tanto tiempo? Muy, Gracias. muy bien, muy bien, Gracias. Luis. Gracias por la invitación. Un saludo a ti y al resto de los colegas del plantel. Bien, gracias Ricardo. Tuyo, ¿no? Sí. Ricardo, colega, nosotros no somos médicos, pero usted ha No, no, incursionado en esto y lo sé. no te voy a Este, decir compinches, sino tus compañeros de trabajo. Gracias. Ricardo, pongamos un poco en conocimiento de todos, digo que seguramente muchísima gente lo sabe, digo, pero mucha gente no. ¿Qué es el púrpura fulminante? Bueno, es una enfermedad causada por un microbio, una bacteria. Se contagia de persona a persona. Se genera como cualquier transmisión de infección respiratoria, o sea, a través de las secreciones. Por lo tanto, no está en el ambiente o no está en las cosas, no es por esa vía que se contagia. Específicamente el meningococo entra de una persona a la otra y puede pasar en algunos casos que circule hacia la sangre y, como por eso se llama meningococo, termine en las meninges, que son parte de lo que cubre el cerebro, y cuando se inflama se llama meningitis. Ajá. Esa es una de las formas más comunes, pero en algunas personas la combinación entre el microbio y sus defensas puede generar lo que se llama una forma mucho más grave, que por eso se denomina fulminante, y que a pesar de todas las medidas que se hagan, el proceso es de tanta rapidez que genera en ocasiones estas situaciones que son obviamente muy de lamentar y son las que no nos gusta tener que vivir en nuestra profesión. Tanto adultos, niños como adultos están Bueno, en propensos. adultos se puede ver en algunas circunstancias, es más frecuente en adolescentes y en niños pequeños. Son como los dos grupos en los cuales, digamos, es más habitual que se vea este tipo de enfermedad. ¿Hay Bien. alguna causa, o sea, un por qué ataca más a niños y adolescentes que a adultos? Bueno, en realidad no hay una explicación. En los niños pequeños uno podría pensar que es por sus características de inmadurez, pero sin embargo en los adolescentes son maduros, son sanos, son fuertes, y también es el otro grupo en los cuales puede verse este tipo de riesgos, ¿no? Y puede... Es más, sí. No, sí, por favor. No, que muchos adolescentes, en realidad, hasta uno cada cinco o uno cada cuatro, son lo que se llaman portadores del microbio, o sea, conviven con él y en realidad no genera ningún tipo de situación. Eso es lo que hace que puede ser contagiable a otra Ajá. persona y que la otra persona desarrolle el problema. Bueno, Hay otro tema que estamos tocando cuando hablamos de este asunto y que muchas veces nos preocupa, y es el tema de una vacuna. ¿Existe, está en el plan que todos tenemos de vacunación cuando somos niños? Bueno, primera pregunta, sí, hay una vacuna. En realidad son dos vacunas que incluyen el meningococo, como la mayoría o como muchas de las bacterias forman parte como de familias en las cuales hay distintas cepas. Hay dos vacunas que protegen a varios de los grupos. No está incluida en el calendario obligatorio. Se puede Perdón, perdón, administrar, perdón, sí. pero como papá. Mm. Pero no está incluida, pero el pediatra sugiere que se haga, se dé esa Por eso, vacuna. Yo o sea, recuerdo que usted me lo sugirió y nosotros le dimos la vacuna. Digo, a eso iba. O sea, el calendario obligatorio es el que en Uruguay rige la administración gratuita y obligatoria de las vacunas, y como aparte es de los más completos de Latinoamérica en cuanto a las prestaciones o a las prevenciones de enfermedades que incluye. Específicamente no están las vacunas del meningococo incluidas en el calendario obligatorio, lo cual no quiere decir que no estén disponibles. Es importante que los padres, charlando con el pediatra en los controles, transmitan sus inquietudes
como para ver en cada caso particular la pertinencia como para darla. O sea, a ver, digo, y esto no es para poner en tela en juicio nada, por Dios, pero por un tema simplemente biológico, químico, como quieras llamarlo. Si este chico hubiese estado vacunado, no moría. Tal vez que no hubiera generado esa severidad de infección. Antes de irnos del La tema de las vacuna vacunas, justamente... como padre, si no estoy seguro si finalmente le di o no le di esta vacuna, ¿qué es lo que tengo que buscar en el carnet? ¿Cómo se llama? Porque a veces los nombres nos marean y no sabemos si específicamente era esta que estamos hablando. Es que en el carnet no la podés buscar porque no está. Ok. O sea, Esa son de parte. lo que se llaman vacunas complementarias. Hay otra vacuna contra otro microbio que es generador de diarrea que tampoco está en el esquema obligatorio, pero sí está disponible para que pueda ser administrada en los casos en que se entienda conveniente. ¿Hay grupos de Al riesgo? no ser, Perdón. obviamente que sí, lo que decíamos recién, la edad podría ser uno de los grupos de riesgo. Paradojalmente, los niños pequeños menores de 2 años, y eso sumado a la concurrencia a centros de cuidado diurno, lo cual aumenta de forma muy notoria la exposición a contactos, y los adolescentes, por lo que decíamos hoy, pero a su vez hay enfermedades que se llaman inmunodeficiencias o tratamientos con enfermedades que bajan las defensas, que es una de las situaciones en las cuales ahí sí está dentro de las prestaciones que se da la inclusión de la vacuna para determinados grupos específicos que por su tratamiento o por sus enfermedades de base tienen las defensas disminuidas, y allí, digamos, corresponde una protección especial. ¿Y Doctor, deja secuelas? Perdón, Mariano. por favor. Quería saber si deja... Sí, o sea, es una enfermedad grave, tanto Ajá. si afecta solo la parte meningia como en los casos más severos que se llama de púrpura fulminante. Ajá. Puede dejar desde algún tipo de daño neurológico, Sí. sordera, alteraciones visuales, convulsiones, hasta que por justamente la afectación de la circulación, que es lo que se llama el shock séptico o la septicemia con su manifestación clínica, puede dar riesgo de cicatrices o de secuelas con lesiones en los miembros o en algunas zonas que por la mala circulación de la sangre, y eso es lo que se llama shock o septicemia grave, puede dejar algún tipo de lastimadura en algún sector. Doctor, Y bueno, ni que hablar los casos en que son más severos y que puede provocar el fallecimiento del paciente. Claro, claro. doctor, deduzco que si no está en el esquema es porque la incidencia que tiene no es alta en nuestra población. Pero tampoco este es un caso No. aislado. ¿Cuál es la incidencia que tiene? Realmente cuando uno lo mira a nivel individual es muy impactante. Afortunadamente son pocos casos, muy lamentables para el que le toca, pero estamos hablando de que en época de pandemia llegó a haber 5 casos por año o 6, y en épocas habituales hay entre 20 y 30 por año en todo el país. O sea, la incidencia real son casos aislados, afortunadamente de que no tiene una alta prevalencia, pero lamentablemente sí repercute en los casos esos que tocan. Claro. Bien, Ricardo, siempre es un placer hablar Bueno. con usted. No, Sí, si tengo medio minuto más. Lo que quiera. A ver, a mí siempre me gusta dar como piques para los papás. Ajá. Recién hice la prueba. Todos los nenes con fiebre es muy común que tengan dolor de cabeza, y muchos cuando están con fiebre o se alimentan estando con fiebre no lo toleran bien y pueden vomitar. Si uno busca fiebre, cefalea y vómitos, lo primero que sale es meningitis. Es lo posible, pero no es lo más probable. ¿Qué tenemos que hacer como padres? Primero, bajar la fiebre. Si ahí la cefalea, el dolor de cabeza desaparece,
ya eso es un índice de que el problema no era en la cabeza, sino por la fiebre. Lo otro, un síntoma importante que da esta enfermedad, o por lo menos dos, es lo que se llama rigidez de nuca, que en los niños grandes una forma práctica es hacer el chiste de te manchaste el ombligo, y si el niño puede mirarse el ombligo, no tiene rigidez de nuca. Ahora, en los niños pequeños que no entienden el chiste, es más fácil. Tenemos que, como cuando uno lo va a acurrucar o a hacer provecho, si el niño recuesta la cabeza en el hombro, es porque puede girar el cuello. Y el otro síntoma en los bebés pequeños es que la mollerita no esté como si fuera un gorrito, un sombrero bombín como el de Charles Chaplin, que esté, en vez de estar para abajo, que no esté para arriba. Lo otro que es muy importante son las famosas manchas del púrpura. El púrpura significa eso, mancha que no se borra. Si yo aprieto la piel de la mano que es roja, queda blanca. Pero si tengo un lunar, aunque lo apriete, no se borra. Si en un cuadro de fiebre yo al niño le veo manchas que no se borran, eso es uno de los síntomas y signos que llamamos de alarma para consulta inmediata. Perfecto. Clarísimo. Clarísimo, Clarísimo. Muy bueno. Doctor, este niño llegó con fiebre y dolor de rodilla. Bueno, a veces el foco o la irritación puede no ser directamente en la zona que afecta del meningococo, sino como viaja en la sangre, puede tener participación en otros lugares, en este caso la articulación, que fue lo que orientó hacia ese lado y por eso quedó en observación y después como que, bueno, se dio la evolución que todos conocemos. Bien. Ricardo, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ningún problema y bueno, a las órdenes. Te vamos- Y siempre insisto, Che, te voy a llamar. tratamos de que los papás tengan herramientas para manejar, para, como decían hoy, ni alarmarse innecesariamente, ni dejar de evaluar algo que sea imprescindible. Perfecto. Muy bueno. El doctor Ricardo Gargiulo, le mandamos Saludos. Claro. abrazo grande, Ricardo. Gracias, doctor. Nos estamos viendo. Gracias.